Set Radio 105.9 presenta De la mano con la justicia. Acercamos a la ciudadanía al Poder Judicial del Estado de Puebla. Ya estamos al aire. De la mano con la justicia. Acercamos a la ciudadanía al Poder Judicial del Estado de Puebla. De la mano con la justicia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Salazar y les agradezco a todas y a todos. Como todos los lunes, estamos en punto de las 10 de la mañana. Estamos a través del 105.9 de FM de Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Recuerde que también estamos en Facebook de la mano con la justicia y Poder Judicial del Estado de Puebla. Les quiero recordar nuestros números en cabina para cualquier duda y o comentario que nos quieran hacer acerca del tema que vamos a tratar del día de hoy, o también acerca de algún trámite que esté realizando en el Poder Judicial del Estado de Puebla. Con muchísimo gusto podemos darles respuesta al 22 73 77 16 y terminación 17. Del interior del estado sabemos que también nos escuchan mucho, 802 24 30 00. El día de hoy vamos a hablar acerca de los juicios laborales. Estamos con el juez Alejandro Varela López del Primer Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Puebla. Juez, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días. Muy buenos días, estimada Alejandra. Te agradezco mucho la atención. Es un gusto estar aquí en tu programa con tus radioescuchas. Gracias, juez, muy buenos días. Pues bueno, vamos a iniciar con este tema, juez. Creo que es importante recalcar cómo iniciaron estos juicios laborales. ¿Nos puede platicar anteriormente cómo se llevaban, cómo inició esta reforma de los juicios laborales? Sí, precisamente hubo un cambio en el año de 2017 a nivel constitucional. Se reformó el artículo 123, en donde se establecieron tres grandes premisas, digamos, principales. La primera de ellas tiene que ver con la creación de los tribunales de lo laboral, o los tribunales laborales, que vienen a sustituir lo que anteriormente se conocía como juntas de conciliación y arbitraje. ¿Cuál es esta gran diferencia? Los tribunales laborales están adscritos al Poder Judicial de las entidades federativas, así como al Poder Judicial de la Federación, y las juntas de conciliación y arbitraje estaban adscritas a los poderes ejecutivos de las entidades federativas o al Poder Ejecutivo Federal. Entonces podrían tener algunos tratos, pero al final era administración pública centralizada o descentralizada, dependiendo de cómo configuraba cada entidad federativa su propia junta local. Entonces, ahora esa es una de las premisas de la reforma constitucional de 2017. Otro de los grandes cambios es precisamente en materia colectiva. Anteriormente, las juntas locales de conciliación llevaban los registros, principalmente hablando de manera genérica, de los contratos colectivos y los registros de las asociaciones obrero-patronales, es decir, sindicatos, que son los más conocidos. Anteriormente eso lo llevaba la Junta, el registro y la celebración de contratos y de asociaciones. Y actualmente lo lleva también, se crean con la reforma constitucional los centros de conciliación de las entidades federativas. Y en su caso a nivel federal se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es decir, el registro se centraliza en una única institución a nivel nacional. O sea, anteriormente eran las juntas de las entidades quienes registraban y celebraban, y ahora ya no va a ser así. Ahora es el Centro Federal el único que registra, en donde los sindicatos tienen que ir a registrar su asociación o a registrar su contrato colectivo. Y aunado a ello, como tercera premisa, dado la creación de los tribunales laborales y dado la concentración de los registros en una sola institución, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se hacen dos grandes cambios como tercera premisa, digamos, la vamos a dividir en dos. Uno,
respecto al procedimiento que se llevaba a cabo en las juntas para resolver los conflictos, ahora se tiene como tal los denominados juicios orales en materia laboral. Y también se instaura dentro de este procedimiento laboral lo que se conoce como instancia prejudicial conciliatoria obligatoria. Anteriormente no existía eso, si bien la conciliación siempre ha estado presente en materia laboral desde las juntas, no era una instancia previa obligatoria. Ahora no, ahora antes de acudir a los tribunales, tienes que acudir a la conciliación en los centros de conciliación. Una gran característica de esta conciliación es que por eso se denomina prejudicial. No, estos centros de conciliación no están adscritos al Poder Judicial, sino son órganos descentralizados de la administración pública del Ejecutivo, tanto federal como local. Entonces, esas son las grandes diferencias. Existe un autor que se llama Esquinca Muñoa, que refiere algo muy interesante en su libro, en un libro que editó apenas en 2022, respecto al control del poder en materia laboral. Ha habido una gran transformación de cómo interactuaban y de cómo se relacionaban los factores de la producción con las instituciones públicas. Anteriormente era el Poder Ejecutivo quien tenía esa relación directa con toda la materia laboral, es decir, obrero-patrón, y ahora es el Poder Judicial Poder Judicial estatal y federal, así como los centros de conciliación adscritos a las administraciones públicas descentralizadas, quienes comparten esta relación, digamos, obrero-patronal, ya no en un solo poder, sino en dos poderes de las entidades federativas o poderes federales. Juez, esto quiere decir que hablábamos hace un momento fuera del aire, que estas juntas de conciliación todavía existen. Esto quiere decir que este es como un requisito previo para poder llevar a cabo un juicio. Es como, voy a hacer una comparación, ¿no? A lo mejor esta mediación que se lleva en el Centro de Justicia Alternativa previa a, o bueno, que lo pide a veces el juez que puedan realizarlo a través de la mediación, y ya posteriormente, si no funciona, no se lleva a cabo, ya directamente el juicio. Efectivamente, es algo parecido, sin embargo, habría que diferenciar que el centro de mediación es parte del Poder Judicial, cuando los centros locales en materia laboral o el centro federal no son parte de los poderes judiciales locales o federales, sino son organismos descentralizados, adscritos de alguna manera, o mejor dicho, tendientes o pertenecientes a la administración pública del Poder Ejecutivo. Perfecto. Entonces, esa es como la diferencia. Y otra más es que es obligatoria. Sí, no es como sí la o mediación. Sí, previo a que ingreses tu demanda, la demanda tiene que ir acompañada de tu constancia de no conciliación. De no conciliación, o sea, donde en esa de no conciliación dices, sí agoté esa instancia, pero no funcionó y por eso es que ahora vengo. Existen algunas excepciones a esa conciliación prejudicial cuando se trata de temas de discriminación, o sea, temas como muy delicados, muy sensibles, en donde podría tener aparejada una revictimización, o en donde podría haber una renuncia de un derecho humano, digamos, no negociable, como por ejemplo la titularidad de los contratos colectivos, ¿no? O sea, no es de que yo, sindicato minoritario, concilio que tú vas a ser el mayoritario. No, eso es inconciliable. Claro. Porque es la voluntad de los trabajadores quien tiene que decidir quién es el titular. Claro. Y no son los sindicatos quien deben de decir, pues entre tú y yo acordamos que tú eres. Entonces, esto también es no conciliable. Entonces, hay algunas situaciones ahí. El tema de pensiones también, ¿no? Es algo que no se podrá conciliar. Claro, entonces sí hay una diferencia. Era como una cuestión a lo mejor de un comparativo, pero exactamente tiene sus diferencias. Juez,
¿Cómo inicia un juicio laboral? Ahorita hablábamos precisamente esto de la Junta de Conciliación, ¿no? Que primero se tiene que llevar a cabo, agotar este trámite y ya posteriormente iniciar este juicio. Se tiene que hacer la demanda, es como un juicio tradicional. ¿Cómo se inicia un juicio laboral? Sí, así es. Es primero acudir ante estos centros de conciliación, solicitar una conciliación con la parte patronal. Una vez que haya fracasado esa conciliación, es elaborar una demanda. Ahí tenemos varios canales para poder tener la asesoría jurídica de un experto, porque sí es necesario ir acompañado, que la elaboración de la demanda vaya revisada por un experto. Tenemos las procuradurías de defensa de los trabajadores, así como la Defensoría Pública perteneciente a este Poder Judicial, quienes pueden precisamente de alguna manera orientar, asesorar y elaborar el escrito de demanda. Así es como se inicia, se presenta la demanda, y ya es el tribunal quien, al momento de revisar el contenido o los elementos que se deben de cumplir en una demanda, pues te puede prevenir o te puede admitir tu demanda de manera inmediata. Perfecto, juez. Juez, una de las ventajas, obviamente creo que es el tiempo, ¿no? Anteriormente, ¿cuánto podría durar un trámite laboral? Y actualmente, ¿cuánto se redujo con esta reforma? Sí, precisamente dado la sobrecarga de trabajo que existía en las juntas, un juicio laboral duraba alrededor de 1 año y medio, 2. Eso nada más en lo que corresponde al procedimiento que se llevaba a cabo en la junta. Habría que agregarle cuando una vez que se emitía el laudo, que eso era, digamos, lo equiparable a una sentencia, las partes podían irse al amparo. Y entonces en el amparo es muy común que en materia laboral tanto el actor o el patrón y el trabajador se vayan al amparo. Y entonces los amparos de forma, me parece un poco, pues también en la mayoría de amparos no se entra al fondo del asunto, sino lo que hacen es reponer el procedimiento. Entonces, en lugar de que resuelvan en el amparo esto es lo que tuvo que haber dicho el juez natural, te dicen, no, juez, tienes que volver a hacer esto, y una vez que hagas esto, vuelves a dictar sentencia. Claro. Entonces, nuevamente, ¿no? Después de que 1 año del amparo o 1 año y medio, dependiendo de la carga de trabajo del Poder Judicial Federal, el amparo te dice, regrésate y corrige esto. Y entonces lo corriges como tribunal, como junta se corregía en ese momento, se volvía a dictar el laudo y se volvían a amparar. Entonces sí, se extendía hablábamos 4 años, 5 años como mínimo. El plano se extendía. Dependiendo, ¿no? Porque había asuntos que pues, a lo mejor se iban en rebeldía, que no, claro, no se amparaban, pero la mayoría es una costumbre. Sí, como todos los asuntos, ¿no? También depende mucho de las partes, ¿no? Obviamente, claro que es la cuestión del trámite, etcétera, pero también tiene mucho que ver con las partes que, también estén a favor de un arreglo pronto. Exactamente, entonces aproximadamente el promedio era 1 año y medio, 2 años. Actualmente la ley fue diseñada para que los conflictos se estén resolviendo en un aproximado de mínimo 6 meses. Entonces, una reducción significativa. Significativa. Hay muchas ventajas y desventajas en la nueva legislación. Claro, como por ejemplo, ventajas al tener el principio de celeridad muy claro, las notificaciones que se hacen en las audiencias se les tiene hechas a las partes que estén presentes y a quienes debieron haberlo estado. Claro. O sea, eso es algo principal. Y en donde hemos notado que, quien no asiste a la audiencia ya prácticamente perdió porque no se entera cuándo va a ser la próxima. Claro, por supuesto. Hace falta también ver los pronunciamientos del Poder Judicial Federal
respecto a si estas determinaciones tomadas en las audiencias pudieran estar viciadas de una mala notificación. Ujú. No lo sabemos. Claro. Hasta ahorita no ha habido ningún tema Caso así. que nos haya dado la pauta o la indicación de tuviste que haber notificado en correo electrónico, o tuviste que haber notificado en estrados, o tuviste que haber notificado en el domicilio. Ujú. Hasta ahorita no hemos tenido ningún tema con la parte de las notificaciones, pero que sí se vuelve un inconveniente para la parte que no acuda a las audiencias. Claro, digo, tiene sus posibilidades, ¿no? Juez, al pasar a manos del Poder Judicial este trámite laboral, se implementaron, como comentaba hace un momento, el sistema oral para impartir esta justicia. ¿Cómo se inicia? ¿Qué es lo que se tiene que establecer? Obviamente, capacitaciones, etcétera. Sí, mucho se ha dicho respecto a la oralidad en materia laboral. Algunos expertos refieren que no es algo nuevo en la materia, dado que la primera materia que fue oral fue precisamente la materia del trabajo. Claro. Pero esa oralidad era llevada de manera distinta. Ajá. Es decir, no existía una presencia de las personas que resolvían el asunto Ok. al momento de desahogarse las audiencias. Ujú. Regularmente quien desahogaba las audiencias era una persona distinta Ujú. a quien dictaba el laudo. Ok. Entonces, esa oralidad, digamos, de alguna forma, Ujú. estaba malentendida, dado que la oralidad, al menos desde el plano judicial, tiene que ver con el principio de inmediación. Y el principio de inmediación se relaciona con la presencia del juez para escuchar a las partes. En primer lugar, escucharlas de viva voz, interactuar, y después el desahogo de las pruebas. Claro. O sea, tiene que él mismo verificar el desahogo de las pruebas, y entonces por eso estamos hablando de una oralidad desde el plano judicial y no una oralidad de la anterior forma en cómo se llevaban los procedimientos. Hay ese cambio. Entonces, ¿la oralidad en qué consiste? Al hablar de juicio oral en materia laboral no implica que todo va a ser de forma bajo manifestaciones hechas en un lugar, ¿no? Ok. Existen dos fases del procedimiento Ok. laboral. La primera fase se denomina fase escrita, que contiene 4 grandes etapas. La primera etapa tiene que ver con la presentación de la demanda. La segunda etapa tiene que ver con la contestación que hace el patrón a esa demanda, que regularmente quien demanda es el trabajador, ¿no? Y el demandado es el patrón, contesta el patrón. Puede haber una tercera etapa que es la réplica, es decir, lo que dice el actor una vez que lee la contestación que dio el patrón. Ok. La contrarréplica, que puede hacer el patrón respecto a la réplica que haga el trabajador, por eso es la cuarta etapa. Ujú. Y una vez agotadas estas 4 etapas, puede suceder que se le vuelva a correr traslado con esa contrarréplica para que haga las manifestaciones por último el trabajador, digamos un quinto momento. Ujú. Y una vez que el trabajador hace esa quinta manifestación o transcurre el tiempo para que la haya realizado, se señala fecha y hora para la audiencia preliminar, que es donde inicia la fase oral. Ajá. La fase oral está compuesta por 2 audiencias, Ok. la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En la audiencia preliminar, lo que va a pasar es que se desahogan, en la audiencia preliminar tiene por objeto la depuración de la litis, Ujú. que implica depurar litis, establecer los hechos controvertidos, los hechos no controvertidos y la admisión del material probatorio que se va a desahogar en la audiencia de juicio. Ok. Entonces, eso se hace en la audiencia preliminar. Y en la audiencia de juicio, propiamente es donde se presentan las pruebas. Ah, ok. Se le llama a la presentación el desahogo. Se rinden las pruebas ahí en ese momento. Se Ok. presentan, desde el inicio se presentan los documentos, pero ahí es donde se examinan. Donde el juez los tiene a la vista y dice, parte actora, ¿qué tienes que decir respecto a este documento? Parte demandada,
Los testigos se presentan en esa audiencia, los confesantes también, o los absolventes de las pruebas confesionales. Ujú. Las inspecciones también se deben llevar a cabo en esa audiencia de juicio. Ok. Y la ley prevé que se deberá de procurar que en la audiencia de juicio se dicte sentencia. Perfecto. O en su caso te da un plazo de 5 días para emitir la sentencia respectiva. Así es, juez. Bueno, vamos a ir a un corte cultural y vamos a regresar a hablar precisamente, ya hablamos que una de las ventajas es el tiempo, ¿no? Pues que se disminuye de años a meses, ¿no? Es significativo. Vamos a seguir hablando acerca de estas ventajas de esta reforma laboral que ya lleva un año. Estamos hablando con el juez Alejandro Varela López del Primer Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Puebla. Regresamos. Esto es De la mano con la justicia. ¿Te perdiste la emisión? Consulta el podcast de La Mano con la Justicia a través de las redes sociales del Poder Judicial, en Facebook y Twitter. ¿Te quedaste con dudas? Contáctanos en cabina 2222 7377 17 y 800-224-3000. Sigue escuchando De la Mano con la Justicia. Ya estamos de regreso aquí en De la Mano con la Justicia. Les agradezco a todas y a todos que sigan con nosotros. Estamos transmitiendo a través del 105.9 de FM de Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Les recuerdo que estamos también en Facebook, De la Mano con la Justicia y Poder Judicial del Estado de Puebla. Les recuerdo también el Twitter del Poder Judicial, @HTSJ Puebla. Antes de continuar con el tema del día de hoy, quiero también recordarles que la unidad móvil del Centro de Justicia Alternativa ha estado saliendo a los municipios para iniciar con trámites de mediación. La justicia se está acercando al interior del estado y recuerden que está regresando también a continuar con los trámites que se iniciaron los días que estuvieron presentes en los municipios. Para poder obtener más información pueden entrar a la página precisamente del Poder Judicial del Estado de Puebla, www.htsjpuebla.gov.mx, para poder obtener esta información. Ahí pueden entrar, hay un link para poder entrar directamente a lo que es el Centro de Justicia Alternativa y poder checar cuándo es que regresa el personal del Centro de Justicia para continuar con sus trámites que aperturaron en la unidad móvil precisamente de este centro. También les quiero recordar que nos pueden escribir vía inbox en De la Mano con la Justicia para saber acerca de qué tema quieren platicar. Recuerden que esta es una hora en la que podemos conocer todo lo que ustedes pueden realizar dentro del Poder Judicial del Estado de Puebla, como es precisamente ahorita lo que les estoy comentando de la mediación que se lleva a cabo en el Centro de Justicia Alternativa, y también acerca de pues cursos, talleres de... ya no es Instituto de Estudios Judiciales, lo escuchábamos la semana pasada con la jueza Sara de Herrera acerca de que ahora es la escuela, se me fue el nombre de ahora cómo es, pero ahorita se los digo, claro que sí. Vamos a seguir hablando precisamente de esta reforma laboral con el juez Alejandro Varela López del Primer Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Puebla. Juez, estábamos hablando acerca de esta ventaja de la disminución de tiempo en realizar pues este trámite que anteriormente eran años y ahora se redujo a 6 meses aproximadamente. Juez, ¿qué otra ventaja tiene también esta nueva reforma? Pues, bueno, ni tan nueva, ¿verdad? Porque ya llevamos un año, ahorita nos va a platicar también de eso. Sí, muchas gracias. Respecto a otra ventaja que se ha dicho es, además del tiempo, es precisamente la manera en cómo se soluciona el conflicto, con la presencia del juez en las audiencias
que de alguna forma tienen relevancia sobre la solución del conflicto. Es decir, como autoridad uno está presente en el desahogo de las pruebas y no hay manera en que se pueda, digamos, interpretar una verdad únicamente procesal, que obre en expediente, que eso era a veces lo que sucedía. Por ejemplo, lo que sucede en los juicios civiles, que todavía no son todos, hay algunos que ya están implementando esta justicia oral en materia civil, pero pues entonces dificulta precisamente que el juez tenga un conocimiento directo de las manifestaciones de los testigos, ¿no? Claro. O de los gestos, ¿no? Esta parte también es una de las ventajas, y que se apegue a este principio también es otra ventaja que se agrega a la Ley Federal del Trabajo, el principio de realidad. Se formaliza que los conflictos en materia laboral hay que resolverlos no conforme a las formalidades del procedimiento, sino a la realidad que está sucediendo todos los días en las fuentes de trabajo. Entonces, esas pudieran ser algunas otras ventajas que tiene este procedimiento. Y quizá alguna otra que podríamos agregar sería que también en la conciliación es el mismo juez en algunas ocasiones quien las lleva a cabo. Por lo tanto, genera mayor confianza para las partes el que sea la autoridad quien esté realizando las conciliaciones. Aquí hay una, digamos, percepción dividida por parte de las autoridades, en donde podría referirse que el juez se pudiera contaminar al momento de conciliar, pero bueno, ya es una cuestión que cada tribunal deberá o valora y depende de él si realiza las conciliaciones o no las realiza. Juez, ¿se siguen llevando procedimientos ordinarios, bueno, de la manera como anteriormente se llevaba todavía a partir de este año que ya se lleva a cabo con estos juicios en materia laboral? ¿Todavía se siguen llevando en el procedimiento anterior? Sí, ahorita tenemos una etapa donde coexisten tanto juntas locales como tribunal laboral local. De tal forma que todos los asuntos que ya inició la Junta los tiene que concluir con ese procedimiento. Entonces... O sea, los que se presentaron hasta antes del inicio de funciones del tribunal aquí en Puebla, del tribunal local laboral, todos estos que se presentaron en la Junta, digamos, hasta el 30 de octubre, tienen que continuar su trámite con ese procedimiento. Y una vez ya puesto en marcha el tribunal para las nuevas demandas que se presentaron a partir del 3 de noviembre del 2021, es como se conocen con el nuevo procedimiento. Juez, a un año ya de este nuevo procedimiento, digo, seguramente se han visto muchísimas, como estamos hablando, ventajas. ¿Qué otra cosa se ha visto a partir de todo esto nuevo? Pues la verdad es que la implementación de la reforma me parece que en todo el país fue un gran reto para todos los operadores jurídicos que forman parte del sistema de justicia. ¿A qué me refiero? En el caso de los tribunales, pues estamos integrados por secretarios instructores, por técnicos judiciales, por notificadores, por el titular del tribunal, que es el juez. Y prácticamente cuando nos tocó incorporarnos y aperturar estos tribunales, pues iniciábamos de cero. Y lo mismo sucedía con los abogados postulantes, que defienden los intereses de trabajadores y patrones, y también lo mismo para las Procuradurías de Defensa del Trabajador y para la Defensoría Legal del Tribunal. Entonces, a un año de distancia de haber iniciado esta implementación de la reforma, este reto, quedan bastantes cuestiones aún que podemos mejorar. Sí, claro. Una de ellas, y que quisiera compartirles en este auditorio, es precisamente, y que me ha tocado advertir
o visualizar como titular del primer tribunal es la debida defensa técnica de las partes. Okay. Esta materia, nuestra materia laboral, durante mucho tiempo había estado en el olvido tanto de la parte académica, Claro. ¿no?, como de la parte académica, es decir, a mí me tocó realizar en el año 2008 un catálogo de publicaciones en materia jurídica, y en ese catálogo, con el doctor Rafael Sánchez Vázquez, que es investigador aquí nacional, emérito del CONACYT en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realicé ese catálogo y fue muy útil porque me pude percatar de la producción literaria jurídica en el país. Por cada 10 libros, al menos así estaba hace mucho tiempo, por cada 10 libros que se producen en México, de esos 10 libros solamente el 0.5 eran dedicados a la materia del derecho social. Sí, claro. Estábamos hablando que de cada 10 libros, 5 eran dedicados a la materia civil. Uh-huh. Entonces, estaba en el olvido la materia laboral. Sí, no, porque la materia familiar, bueno. Existe mucha literatura. Claro, por supuesto. Materia penal igual, ¿no? Bastantes libros. ¿Y por qué será, juez? ¿Por qué habrá tanta, pues, como omisión en esta cuestión de lo laboral? Exactamente, hacia allá voy, porque tiene que ver con la debida defensa. Claro. Y tiene que ver con la labor, mejor dicho, con el desarrollo de la profesión jurídica en nuestro país. Uh-huh. ¿Qué sucede en materia laboral? ¿Y por qué ha estado tan olvidada tanto por los profesionales, los abogados postulantes? Uh-huh. Yo en el tribunal, en lo personal, tengo el criterio de que los jóvenes tienen que incorporarse o se les tiene que dar la oportunidad, porque son las nuevas generaciones que, digamos, tendrían que estar comprometiéndose con este tipo de reformas. Yo le preguntaba a 2 personas que se incorporaron recién egresadas de la universidad, ¿por qué su interés? O sea, estamos hablando de hace un año, 2021. ¿Qué te interesó? Jóvenes de 24, 25 años en la materia laboral. Y me decían, no, es que yo fui de los pocos en la UAP que cursé mi especialidad o mis terminales en materia laboral. Le digo, ¿cuántos compañeros tenías en la terminal de laboral? Y me decía, 4. Claro, ¿de cuántos? ¿De cuántos? Estamos hablando de generaciones en la UAP de 1,000 personas claro. al año. Uh-huh. Entonces, que solamente 4 quieran estudiar la materia laboral hasta 2020, 2021, quería decir que había un total abandono por la materia. Uh-huh. Pero esto va muy relacionado a la manera en cómo se cobra para todos aquellos abogados postulantes que se dedican a defender a trabajadores. Uh-huh. Tienen que aguantar esos abogados hasta la conclusión de los asuntos para poder cobrar, dado que el trabajador, al ser despedido, pues claro, no cuenta con el recurso. Y entonces eso hizo que en todo el país existieran pocas personas que se especializaban en la materia laboral. Y todavía más, la situación digamos, un poco se amplió, para no decir se complicó, se amplió con el tema de que la ley laboral es proteccionista del trabajador. Uh-huh. Entonces, créame que existían laudos que se ganaban a pesar de una indebida defensa técnica del apoderado legal del trabajador y se ganaban en el amparo. Uh-huh. Sin que el abogado hiciera algo. Claro. Entonces, dado esos principios, existe al menos, no lo sé, en México es de los pocos países que carece de una regulación precisa uh-huh. respecto a la profesión jurídica. Claro. Porque no hay cobro específico respecto a los honorarios. Sí, claro. De ninguna materia. Uh-huh. Y en el laboral es todavía, digamos, sí, mucho menos. El espectro es mayor. Claro. La consecuencia es mayor, porque entonces estamos hablando que regularmente los abogados cobran entre el 30 y el 40% del producto final. Uh-huh. Y entonces eso hizo que durante mucho tiempo la materia laboral estuviera en el olvido. No era del interés. Uh-huh. ¿No? Y por parte de los patrones pues sucedía lo mismo.
el abogado que se especializara en laboral y se dedicara a la parte patronal, pues realmente no tenía el interés inmediato de solucionar el conflicto, sino su interés inmediato era alargarlo. Alargarlo lo más que pudiera. Y entonces durante mucho tiempo se consideró que el derecho laboral no era derecho, así como era algo como lo que se decía, te dedicas al laboral, pero sí eso ni es derecho. Okay. ¿No? Te dedicas al electoral, que también durante mucho tiempo fue criticado el derecho electoral, que decían, eso tampoco es derecho, eso son negociaciones políticas, son concertaciones políticas. Lo mismo sucedía aquí, ¿no? Eso no es derecho porque todo te lo subsanan. Juez, en el Poder Judicial del Estado de Puebla, me imagino se han instalado estos nuevos juzgados, esta infraestructura se ha ido trabajando a través de este año que ya lleva esta reforma. ¿Cómo se ha ido manejando sobre todo la infraestructura física, estos juzgados? ¿Cómo va todo esto dentro del Poder Judicial? Sí, hemos tenido apoyo de las autoridades del Poder Judicial. Sin embargo, aún se necesita seguir implementando esfuerzos para poder de alguna manera hacer frente al incremento de los conflictos que se presentan en los tribunales. Claro. Actualmente, no sé si lo conozcan los radioescuchas, existen 3 tribunales en todo el estado, 2 tribunales con sede en Puebla, que somos competentes prácticamente de todo el estado, con excepción de lo que es el Distrito Judicial de Tecamachalco, Tepeaca y Tehuacán. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque en Tehuacán existe un tribunal laboral, que es el con sede en Tehuacán, y es competente de esa región denominada Suroriente. Claro. Pero únicamente hay uno ahí para esos 3 distritos judiciales, y de ahí en fuera todos los demás distritos judiciales son competencia de los 2 tribunales de la ciudad de Puebla. Entonces, al parecer existen buenas noticias, buenas referencias de que habrá, sin adelantarme, de que habrá y está planeado una segunda etapa de implementación en Puebla con la apertura de otros tribunales, no sé cuántos, pero ya tienen las autoridades en la mira o en el panorama esta situación. Así es, juez. Pues bueno, en el Poder Judicial se sigue trabajando continuamente, precisamente para ir como acercando toda esta justicia, sobre todo en el día de hoy estamos hablando de la justicia laboral, y se va trabajando precisamente para poder implementar, ir creciendo con esta infraestructura física para que la ciudadanía pueda tener acceso a todo esto. Es como lo hemos platicado también mucho, estos juzgados nuevos orales en cuestión familiar han ido aumentando el número. De la misma manera se va a ir incrementando pues la existencia de esta infraestructura física para que se pueda llevar a cabo estos juicios laborales. Juez Alejandro Varela López, del Primer Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Puebla. Pues le agradecemos muchísimo toda la información que nos otorgó el día de hoy, ya a un año precisamente de que se inician con estos juicios laborales. Estuvo con nosotros precisamente el año pasado cuando se iniciaron con estos, y bueno, una diferencia grande que se ha ido llevando a cabo a través de este año. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, y sigo la orden para cualquier comentario o cuestión en que les pueda ayudar. Así es, juez, le agradecemos muchísimo. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana aquí en De la Mano con la Justicia. Les agradezco a todas y a todos que hayan estado con nosotros a través del 105.9 de FM de Sistema Estatal de Telecomunicaciones, y en Facebook De la Mano con la Justicia y Poder Judicial del Estado de Puebla. Les recuerdo que se queda el link para que, si ustedes no pudieron escuchar el programa desde el inicio, con muchísimo gusto ustedes pueden escucharlo
escucharlo posteriormente, lo vamos a dejar ahí en la página. Les recuerdo que puede escribirnos vía inbox acerca de si tiene dudas sobre el tema que se llevó el día de hoy, o también acerca de algún trámite que esté realizando en el Poder Judicial del Estado de Puebla. Con muchísimo gusto podemos darle respuesta. Mi nombre es Alejandra Salazar. Nos escuchamos la próxima semana. Agradezco en los controles a mi amigo Julián Mancilla. Gracias, que estén muy bien. Excelente inicio de semana. Set Radio 105.9 presentó. Escuchaste De la mano con la justicia. No olvides contactarnos en la próxima emisión. De la mano con la justicia.